Hola, bienvenidos a Matemáticas con Julián, preuniversitario y pre-ICFES. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a clases con Julián. Bien, en el día de hoy les he traído dos ejercicios para trabajar el tema de los teoremas de triángulos, sobre todo semejanza de triángulos y el teorema de Tales. Entonces comencemos. Les recuerdo que la estrategia de solución es primero identificar y leer correctamente el enunciado, revisar las posibles soluciones para orientarnos, ver cuáles son los conceptos que nosotros necesitamos trabajar, acordarnos de ellos y elaborar una estrategia de solución rápida para poder solucionar el ejercicio de una manera efectiva y encontrar la respuesta correcta. En este caso, el ejercicio trae unos símbolos raros, es decir, este triangulito ya nos va a indicar el triángulo ABC. Los triángulos tienen tres ángulos y por lo tanto tres vértices. Las letras mayúsculas A, B y C nos están indicando en este caso los vértices donde están ubicados esos tres ángulos. Y nos dice que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo EDF. EDF o DF como aparece ahí arriba. Bien. ¿Qué significa que el triángulo ABC y que el triángulo DEF sean semejantes? Cuando decimos que dos triángulos son semejantes es porque uno puede ser contenido dentro del otro. En términos aritméticos quiere decir que, y geométricos sobre todo, que esos dos triángulos poseen los mismos triángulos, pero además de eso hay un teorema mucho mejor, porque el teorema nos dice que este lado se multiplicó por una cantidad para volverse el otro. Este lado se multiplica por una cantidad por la misma cantidad para volverse el otro, y el tercer lado se multiplica por una misma cantidad para volverse el otro. Es decir, cada uno de los lados del triángulo 1, el lado 1, el lado 2 y el lado 3 se multiplicaron todos por la misma cantidad, es decir, yo puedo multiplicar un triángulo, los lados de un triángulo por 2 y obtener otro triángulo semejante que va a ser un múltiplo del triángulo original o un submúltiplo si divido, y va a tener exactamente los mismos ángulos. Por eso se dice que esos dos triángulos son semejantes. Por ejemplo, el lado el B1, B2 y B3 entonces serían los lados contrarios. Es decir, que hay una proporcionalidad entre los lados cuando hablamos de triángulos semejantes. Recordando eso, entonces nosotros ya podemos de alguna manera solucionar el ejercicio. Nos están dando algunos datos, hay que identificar también esos datos. La distancia de uno de los lados es 4, la otra distancia es 6, la distancia es 10 y la distancia es 12. Y recuerden que la intención es también saber qué es lo que nos están preguntando. Nos dicen el perímetro del triángulo DF, o sea del segundo triángulo, el más grande. Este que tenemos acá, tenemos que calcular el perímetro, así que nos toca recordar la definición de perímetro. Y nos está dando unos números que son enteros, que es sencillo. El problema está en acordarse, primero, que es un triángulo semejante, que lo acabamos de ver, y segundo, que es un perímetro y cómo se calcula el perímetro de un triángulo. Bien, o de una figura de lados, un polígono básicamente. El primer problema vamos a tener que establecerlo porque hay un lado que no conozco del triángulo 2 y hay otro lado que no conozco del triángulo 1. Bien, supondríamos que este número 4 equivale al 10. Voy a colocar de pronto un poco mejor ese número que tenemos ahí. Entonces tenemos el número 4. El número 4 correspondería al número 10, pero el número 6 no sabemos a cuál, y la otra incógnita no sabemos a cuál nos corresponde. Pero sí sabemos que debe haber una proporción de 4
para llegar a 10. Es decir, a 4 lo multiplicaron por algún número que no sabemos y se convirtió en 10. ¿Cómo sabemos por cuánto multiplicaron ese número? 4. Pues simplemente eso se nos convierte en una incógnita y nosotros podemos decir que simplemente x, que es la proporción entre un lado y el otro, se convierte en 10 dividido 4. 10 dividido 4 en fracción es 2,5. ¿sí? Yo puedo seguir de pronto simplificando, sacar mitad, 5 medios. Pero me sirve mejor trabajar con el 2,5. Eso quiere decir que ese número 4 se multiplicó o se aumentó 2,5 veces. Es decir, 4 más una mitad de 4, que es 2. 1, 2 y una mitad. Voy a colocarlo de nuevo. Entonces tenemos 1, 2 y una mitad. Bien. Lo mismo le sucederá entonces a los otros lados. Por ejemplo, el lado 6. Decimos que el lado 6 va a ser amplificado también 2.5. El lado 4 se amplificó 2.5. Miremos. 6 más 6, 2 veces 6, más la mitad de 6, que es 3. Por lo tanto encontramos que 6 más 6 es 12, más 3, 15. Podemos encontrar de esta forma fácil, rápida y práctica que el lado que queríamos calcular era 15. ¿Por qué queríamos calcular ese lado? Porque nos estaban pidiendo el perímetro de un triángulo. Y el perímetro de cualquier figura es la distancia alrededor. En este caso, para calcular el perímetro de cualquier figura de polígonos, tengo que conocer la longitud de sus lados. En este caso, pues entonces un lado mide 10, lo sumo con el otro lado que mide 12 y lo sumo con el otro lado que mide 15 y encuentro una manera fácil y práctica el resultado final del perímetro. 10 más 12 da 22, 22 más 15, muy bien, 37. Yo sé que ustedes lo hicieron mentalmente tan rápido como yo. Entonces, la respuesta correcta sería la C, 37. ¿Hay alguna otra forma de trabajar este ejercicio? Existe, pues por el teorema de semejanza de triángulos, puede uno también darle otros enfoques. Yo siempre intento trabajar, de pronto explicar algunos otros enfoques para poder abordar estos ejercicios. Uno también podría decir que la proporción puede ser de proporción de 4 a 10, es la misma proporción que tiene que haber de 6, miren que tenemos aquí el 6, hacia la cantidad desconocida, esa incógnita desconocida que es el lado desconocido del segundo triángulo, de 6 a ese número desconocido. Bien, despejo la x está dividiendo, la puedo pasar a multiplicar, el 10 que está dividiendo lo paso a multiplicar, al 6 que está al otro lado y el 4 que está en el otro lado lo paso a dividir. Bien, ¿estamos claros? ¿Cuál sería la proporción? ¿O no? El x de 4 a 10 sería la misma proporción que hay entre 6 a x. X pasa a multiplicar, el 4 pasa a dividir, el 10 pasa a multiplicar. 6 por 10 entonces nos va a dar 60 y 60 luego lo divido entre 4. ¿Listo? 60 dividido entre 4 da 15. Y así también es otra manera que tengo de encontrar el número que falta. Por la razón y proporción, que es otro de los teoremas de semejanza de triángulo. Bien, ¿estamos claros? Son dos maneras rápidas de resolver el ejercicio. Luego de encontrar el lado, calculamos el perímetro. Y el perímetro de cualquier figura corresponde entonces a la suma de sus lados. Abordemos el segundo ejercicio, que es también fácil y rápido y podemos revisarlo para recordar el teorema de Tales. Dice, si el triángulo ABD, ya sabemos que ABD son los vértices donde están los ángulos
B y D, es equilátero. Equilátero nos quiere decir que tiene todos sus lados iguales. Es un triángulo que tiene sus lados iguales y por ende sus ángulos iguales. ¿Cuál será la medida de los ángulos? Ya sabemos que un triángulo tiene un teorema principal en donde dice que la suma de sus ángulos A, colocamos como está ya, A más B más C daría 180. Si sus lados son iguales, sus ángulos son iguales. Por lo tanto, cada uno debe tener 60 grados para que su suma nos dé 180. Eso lo cumple todo triángulo geométricamente bien construido. Es decir, si se llama triángulo, la suma de sus ángulos siempre va a ser 180 grados. Es el teorema de construcción de los triángulos. No puede existir ningún triángulo que no lo cumpla. Bien. El triángulo equilátero tiene esa característica. Sus lados son iguales y sus ángulos son iguales. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque ahora sabemos que los ángulos están ahí. De pronto me adelanté un poco y no leímos primero el enunciado. Dice, el triángulo ABD es equilátero y BD es paralela a CE. Nos dicen que esta línea es paralela a esta línea. Según el teorema de Tales, cuando tengo dos líneas o dos líneas paralelas atravesando, este ángulo que se forma acá es exactamente el mismo ángulo que se forma en las dos líneas. Voy a colocarlo acá. Tengo una línea recta, dejo dos líneas y esas dos líneas son paralelas. Este ángulo que se forma acá sería este mismo ángulo. Y este ángulo que se forma acá sería este mismo ángulo, y así con los otros. ¿Estamos claros? Es decir, que este ángulo, además de eso, este ángulo que se forma acá sería este mismo ángulo que se forma acá. Por lo tanto, sería este de acá y este de acá. Voy a colocarlos y estos ángulos serían exactamente iguales. Estos ángulos están acá, serían exactamente iguales. Es un teorema bastante lógico y bastante sencillo. Y los otros ángulos también serían iguales y serían su complemento. La suma de todos estos ángulos serían 360 grados, que sería el círculo completo. ¿Estamos claros? Bien, luego de ese pequeño repaso ya podemos resolver de una manera más sencilla el siguiente ejercicio. Dice, si el triángulo ABD es equilátero y BD es paralela a CE, la medida del ángulo 5 es. Nos preguntan por la medida del ángulo 5. El ángulo 5 es el ángulo que queda acá. Ya sabemos que el triángulo tiene, voy a terminar de dibujarlo acá, dibujamos la línea. Ya sabemos que el triángulo tiene una medida de 60 grados en cada uno de sus ángulos. Si aquí hay 60 grados, aquí también tiene que haber 60 grados. Pero no nos están preguntando por esos 60 grados, nos están preguntando por el 5. Recordemos entonces, el 5 es el ángulo que hay en esta parte de acá. Voy a resaltarlo acá y ese es el ángulo que me están preguntando. En el dibujo que tengo arriba, ese ángulo correspondería a este de acá. Ya sabemos que hay dos ángulos que tienen que ser iguales. Por lo tanto, aquí tengo 60 grados y este otro ángulo tendrá 60 grados. Sabemos que como aquí se va a formar un círculo, van a ser 360 grados y que aquí va a tener dos ángulos exactamente iguales. 60 y 60 son 180. Lo que nos faltaría para completar el círculo completo y llegar a 360, ¿cuánto sería? Bien, serían otros 180 grados. ¿O cuánto sería? Bien, acabamos de cometer un error. 60 y 60 son 120. Tengo 120 grados y para llegar a 360 grados, que es el completo del círculo, nos faltarían entonces 240 grados. Eso significaría que 120 grados más 240 grados nos dan los 360 grados, que sería el giro completo. Bien, 240 dividido entre 2 sería 120 grados.
Decimos que aquí hay 120 grados y que aquí entonces habrá 120 grados. 60 y 60, 120, más 120, 240, más 120, 360. Entonces, la respuesta correcta, por lo tanto, sería la B. Son 120 grados. No es lógico que sean 180 porque es un ángulo llano. No es lógico que sean 90 porque es un ángulo recto que no se vería ahí. Y los 150, aunque sí podría ser, es incorrecto. Bien. Hoy vimos cómo de pronto por un despiste se puede cometer algún error. Quería que ustedes de pronto lo notaran. Esto es Clases con Julián. Y les recomiendo que uno en este tipo de pruebas también tiene que estar muy pendiente para poder resolver las pruebas de una manera rápida sin cometer errores. Bienvenidos y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.